Muy bien, muy buenas noches a todos ustedes. Este es el estudio número 9, sección número 9 del estudio que hemos estado haciendo sobre Apocalipsis, el quinto evangelio. La razón por la cual llamamos a este estudio el quinto evangelio, porque Apocalipsis, más que ser un libro de cuernos y de bestias, es el libro que describe lo que Jesús hizo al ascender al cielo. Como los evangelios describen lo que Jesús hizo aquí en la tierra, y Apocalipsis está describiendo lo que Jesús hizo al subir al cielo. Entonces, hemos llamado a este estudio Apocalipsis el quinto evangelio. En la sección anterior, hablamos acerca del capítulo 6 de Apocalipsis. Si usted está en este estudio por primera vez, puede ir a mi canal de YouTube. Una vez más, el link está allí en el chat. Y si no lo tienes, pues me mandas un texto. La mayoría de ustedes tienen mi número, yo le envío entonces el link. Allí están todos los estudios que hemos hecho hasta el momento. La vez anterior tratamos el capítulo 6, hablamos acerca de los cuatro jinetes, los cuatro caballos de Apocalipsis. También hablamos acerca de los siete sellos. Supimos que los cuatro jinetes, los cuatro caballos de Apocalipsis, son los primeros cuatro sellos y dijimos que coinciden de alguna manera con los seres vivientes, porque son los seres vivientes que le dicen a Juan, ven y acércate, como si ellos le estuvieran dando permiso a Juan. Hoy vamos a ver que el número cuatro dentro de Apocalipsis tiene que ver con la geografía de la tierra y la humanidad propiamente, las proporciones de la tierra. Eh, También hablamos acerca de que los sellos, los siete sellos, no son otra cosa que los planes de Satanás contra las siete iglesias que estudiamos en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Dijimos que Jesús estaba, dijimos que para entender Apocalipsis tenemos que entender el santuario. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en el capítulo 1, versículo 12, capítulo 1, versículo 5, Juan dice que Jesús nos amó, haciendo referencia a la muerte de nuestro Cordero. Nos lavó, dice también en el 1:5, haciendo referencia, nuestro cordero es muerto en el altar de sacrificio, pero el sacerdote necesitaba lavarse antes de entrar al lugar santo. Así que dice que Jesús nos lavó, hablando de su resurrección. Luego entonces en Apocalipsis 1:12 encontramos a Jesús en el candelabro, detrás del candelabro, y dijimos que su función era mantener el candelabro limpio. Dijimos que los candelabros representaban a cada una de las iglesias que se extienden desde la iglesia de los apóstoles hasta la iglesia de la segunda venida, que es la iglesia de la Odisea. Y Jesús está procurando que su iglesia esté limpia, tenga aceite y esté proclamando luz. Así que esa es la función de Jesús. Luego, en el capítulo 4 de Apocalipsis, dijimos que Jesús lo vemos en el trono. Hicimos una referencia de que el altar, perdón, que la mesa de los panes aquí en la tierra era una representación del trono de Dios en el cielo. Por lo tanto, vemos a Jesús prácticamente en la mesa de los panes y vimos que hay dos sentados, el Padre y Jesús, como habían dos hileras de panes en la mesa. Y dijimos que la intención de Jesús es proveer alimento a su pueblo mientras describe las intenciones de Satanás para atacarlo. Básicamente es eso, diciéndole al pueblo, no te va a faltar sustento a través de ese proceso. Hasta el momento estamos en los sellos y Jesús está en la mesa de los panes, técnicamente, en el trono de Dios, en el lugar santo. Y dijimos que el libro de Ezequiel habla de la movilidad del trono de Dios. Por eso, en adición de que el trono de Dios está representado en el lugar santísimo por el arca, en este caso lo hemos representado también en el lugar santo por la mesa. Esto es un resumen. Aquí vemos una representación de la parte interna del santuario, en donde una vez más está el candelabro, está la mesa de los panes que daba hacia el norte y está el incienso. Hasta el momento no hemos visto todavía el incienso, hemos visto todos los muebles hasta la mesa de los panes y eventualmente llegaremos hasta el lugar santísimo donde está el arca del pacto y estamos hablando dentro del libro Apocalipsis, porque el libro Apocalipsis no es otra cosa que Jesús caminando en el santuario celestial y haciendo su ministerio de intersección en el santuario celestial. Bien, para hacerle el resumen, me gusta hacer las cosas gráficas para yo poder entenderlas. Aquí vamos primero, el capítulo 1, del 1 al 3, Jesús Juan dice que Jesús es la revelación de Jesucristo, que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Esta es la introducción del libro. Luego, en el capítulo 1, del 4 al 8, nos habla de lo que Juan vio, de lo que él presenció,
dice que Jesús es el primogénito de los muertos y dijimos que Jesús es el primogénito de los muertos porque es el primero en morir la segunda muerte y salir de ella. Dice que Jesús nos amó y nos lavó. Ya hice referencia a eso en el santuario. Luego en el capítulo 1, del 9 al 20, vemos la primera visión de Juan. Dice que Juan es tomado y ve a Jesús en el candelabro. Dice que ve 7 estrellas en la mano de Jesús y esas estrellas son los ángeles. Y como dije, ve a los candelabros y esos candelabros, según Apocalipsis 1:20, son las 7 iglesias. Luego entonces, la próxima sección es el capítulo 2 y 3, que no es otra cosa que el mensaje de las iglesias. Es la historia de la iglesia de Cristo desde su ascensión hasta su segunda venida. Luego entonces en el capítulo 4 vemos la segunda visión que tiene Juan. Juan es tomado y ve un trono en el cielo. Y dijimos que ese trono está representado por la mesa de los panes. Ve 4 seres vivientes con diferentes formas y ve 24 ancianos. Luego entonces en el capítulo 5 vimos que hay un libro y se está llorando en el cielo porque no hay quien pueda abrir ese libro. Y entonces ese libro contiene los 7 sellos y vemos al Cordero que venció y es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Finalmente, la última parte que vimos en el capítulo 6 son precisamente los 7 sellos, en donde vimos también los 4 caballos o 4 jinetes. Esto simplemente es un resumen de lo que hemos hecho hasta el momento. En el día de hoy vamos a estar hablando de Apocalipsis capítulo 7. Así que comenzamos. Es curioso porque antes de ir a Apocalipsis capítulo 7, si vamos a Apocalipsis capítulo 6, el último versículo, el 16, dice lo siguiente. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Escuchen bien, en este sexto sello, si se dan cuenta, las personas que no creyeron en Jesús, cuando Jesús regrese, van a hacer una pregunta, y la pregunta es, ¿quién podrá sostenerse en pie ante la segunda venida de Cristo? Fíjense que se hizo como una especie de pausa. Ellos están contemplando de que la venida de Cristo está cerca y ellos hacen una pregunta. Déjame decirte que el capítulo 7 de Apocalipsis lo que va a hacer es contestar esa pregunta. Muy bien. El capítulo 7 es para responder a esa pregunta que se hacen aquellos que ven a Jesús regresando y se encuentran perdidos. Así que en el capítulo 7 de Apocalipsis, número 1, se da la respuesta a la pregunta del 6:16, lo que acabo de decir. También se nota una pausa justo antes de la venida de Jesús. Eso es lo que vemos en el capítulo 7. Y también es un momento para sellar a los hijos de Dios que estén vivos. Se habla del sellamiento. Recuerden que la pregunta es, ¿quién podrá sostenerse en pie ante el Cordero que regresa? Entonces, ahora en el capítulo 7 se va a decir que los sellados son los que van a estar en pie ante la venida de Jesús. Y de eso es lo que vamos a hablar en esta noche. Perdón. Apocalipsis 7:1. Vengan conmigo en su Biblia, por favor. Apocalipsis 7:1 dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Muy bien, escuchemos esto. Aquí hay 3 puntos. Número 1, menciona 4 ángeles. Número 2, 4 ángulos. Número 3, 4 vientos. Ya te dije que el número 4 tiene que ver con la geografía, la totalidad de la geografía, la totalidad de la población terrestre. Los números en la Biblia tienen una importancia muy particular, como el número 7 implica perfección, el número 4 implica totalidad en referencia a la geografía de la tierra. Cada uno de estos símbolos tienen un significado. Vamos, por ejemplo, a hablar de ellos 3. Isaías capítulo 11, versículo 12. Aquí te doy una referencia para que puedas estudiarlos. Dice, y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Aquí te doy un ejemplo de cómo se utiliza este asunto del número 4, de los 4 confines de la tierra. En otras palabras, donde quiera que se encuentren en la totalidad del globo terráqueo, de allí dice la palabra que se juntarán, que Dios juntará a sus hijos. Daniel 7:2 dice, Daniel dijo, miraba yo en visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, los 4 vientos del cielo. También tiene que ver
con típicamente los vientos, y lo vamos a ver en un segundo, tiene que ver con la intención de hacer daño, del mal en la tierra. 4 vientos. Apocalipsis 7:1 dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos. Este es el versículo que estamos viendo. Para darle más detalles sobre estos símbolos, quiero darle esta información. Los 4 ángeles son los instrumentos divinos que limitan la acción del mal. Escuchen bien esto, no es que causan el mal, sino que limitan la acción de Satanás y sus ángeles en la tierra. Esos son los 4 ángeles. Los 4 ángulos de la tierra, el alcance del conflicto, todo el mundo, son los 4 ángulos de la tierra, de punta a punta. La tierra ha sido tocada por el pecado y el sufrimiento, y de punta a punta ha sido tocada por la gracia, donde abundó el pecado en toda la tierra, sobreabundó la gracia. Los 4 vientos son las fuerzas malignas de destrucción, y esos 4 ángeles sostienen esas fuerzas malignas de destrucción. Más adelante, justo antes, en Apocalipsis 15, justo antes de las plagas, vemos de nuevo algo parecido a esto que se menciona acá. Así que esa es la explicación para esos símbolos, los 4 ángeles, los 4 ángulos y los 4 vientos. Continúa Apocalipsis capítulo 7, versículo 2, y dice, vi también a otro ángel, o sea, un quinto ángel, que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo. Ok, sello de Dios vivo. Recuerden que la pregunta es, ¿quién se va a sostener en pie? Y la respuesta que va a dar Apocalipsis 7 es, los sellados van a estar en pie. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Escuchen bien, aquí hay unos símbolos. Dice que se menciona otro ángel, y ese ángel viene de donde sale el sol, y habla del sello de Dios. Vamos a estudiar estos símbolos de forma independiente. Número 1, ángeles. Otro ángel, bueno, un quinto ángel en referencia a lo que dijo el versículo 1, si contamos esos 4 ángeles primero. Dice que en términos de donde sale el sol, el ángel viene de parte de Dios. Y hay unos cuantos versículos interesantes que quiero presentarte con respecto a este asunto donde viene el ángel. Ezequiel 43, versículo 2 dice, y aquí la gloria de Dios de Israel que venía del oriente. Muchas veces en la Biblia se presenta a los ángeles venir del oriente. Es como si desde la tierra el lugar en donde Dios está en el oriente. Sabemos que en el cielo Dios está a los lados del norte del monte de Sión, pero desde la tierra lo vemos venir desde el oriente. Hay otro versículo que se encuentra en Daniel 11, capítulo 11, versículo 44, dice, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Esto sucede después de que el rey del norte invade en Daniel 11, y es justo antes de la venida de Cristo, porque Daniel 12:1 nos habla de la preparación de la venida de Cristo. Así que noten que se usa la palabra oriente para decir que alguien viene de parte de Dios. Así que este quinto ángel viene de parte de Dios, como los otros 4 ángeles que están sosteniendo al mal. Ok, ahora nos queda otro punto, el sello de Dios. Y vamos a ir poco a poco sobre esta frase. Hay varias veces en donde Dios utiliza un símbolo, un sello, y queremos estudiar algunos de esos versículos en donde se presenta estos símbolos. ¿Qué cosa es el sello de Dios? Bueno, te voy a describir algunas características del sello de Dios. Número 1, el sello protege. Éxodo 12:1 dice, y tomarán la sangre y la pondrán en las dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. La sangre os será por señal. Noten que en este caso se usa como una señal, como una especie de sello, y la intención era evitar que la muerte llegara a las casas de los israelitas. Así que el sello de Dios, sus símbolos, sus señales, se puede utilizar para proteger. Hay otros sellos en la Biblia que se utilizan para identificar al pueblo de Dios. Deuteronomio 6, y voy a ir al versículo 8, dice, y los atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales ante tus ojos. En este caso, se habla del sello de Dios que está en la frente y está en la mano, con la intención de identificar el pueblo de Dios. Pero también el sello es una señal de que Dios escucha a su pueblo. Ezequiel 9:4 dice, y dijo Jehová, pasa en medio de la ciudad
por en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente. Noten la secuencia. Anteriormente en Deuteronomio 6 vimos que la señal se puso en la frente y en la mano. Aquí en Ezequiel dice una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Por lo tanto, ese sello es una garantía de que Dios está escuchando a su pueblo, al que gime ante las abominaciones que se manifiestan alrededor suyo. Pero también el sello confirma. Segunda de Corintios capítulo 1 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Así que el sello de Dios, el símbolo de Dios, la señal de Dios confirma. Pero también el sello es un símbolo de propiedad divina, según Timoteo capítulo 2, versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, somos propiedad divina, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios. El sello también es ejecutado por el Espíritu Santo. Otra característica, Efesios 4, versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así que el Espíritu Santo nos sella. Noten que en la mayoría de estos versículos nos hemos dado cuenta de que estos sellos son de características espirituales. Parece ser que no son visibles. Entonces les hago una pregunta. ¿El sello de Dios puede ser también visible? ¿Es el sello de Dios visible? ¿No lo es? ¿O sí lo es? Veamos algunos ejemplos. Algunos sellos que tú no te has dado cuenta. Génesis capítulo 9, versículo 12. Dios usa una señal, un arco iris, y es evidente, se puede ver, para garantizar su promesa. También en Génesis 17:11 dice que y circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, otro símbolo del pacto de Dios, pero este símbolo es visible, como lo es también el arco iris, lo puedes ver. Luego entonces dice, y te será como una señal sobre tu mano y como una memoria delante de tus ojos. Por tanto, tú guardarás este rito. Es un sello evidente. Y está hablando aquí en este caso, me parece que esto es Éxodo capítulo 12. Está hablando de la muerte del Cordero el día de la Pascua. Pero hay más. En Ezequiel 20:12 dice, y les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Así que noten que el arco iris fue un símbolo para las promesas de Dios. Noten que la circuncisión fue un símbolo en el Antiguo Testamento que era un símbolo evidente. Noten que la muerte del Cordero fue un símbolo evidente. El arco iris persiste, pero tanto la circuncisión como la muerte del Cordero quedaron en el Antiguo Testamento. Sin embargo, sabemos que la señal del sábado continúa porque Jesús dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y sabemos que Jesús la cumplió. Así que noten el caso interesante que aún el día séptimo es una señal entre Dios y sus hijos. Estamos hablando acerca de cuál es el sello que Dios utiliza. Yo te estoy dando información para que tú estudies y profundices en este tema. Ahora bien, ¿quiénes son los sellados? Porque hemos hablado del sello, hemos hablado de los símbolos, pero ¿quiénes son las personas que se van a sellar? Acuérdate de la pregunta que hacen las personas que van a recibir a Jesús al final del capítulo 6, versículo 17. ¿Quién va a estar en pie ante la ira de Dios cuando regrese Jesús en su segunda venida? ¿Quién va a estar en pie? El capítulo 7 está explicando todos los símbolos, está diciendo el sello que Dios va a utilizar para demostrar quiénes son los que van a estar en pie. Pero ahora, en el próximo versículo, Dios habla literalmente de quiénes son los que van a estar en pie. Apocalipsis 7:4 dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y a mí, a través de los años, cada vez que he hablado de esto y he estudiado esto con personas, siempre me hacen la misma pregunta. Siempre viene la misma pregunta. 144,000, nada más. ¿Ese número es literal o es un número simbólico?
Significa entonces que solo 144,000 personas van a ser salvadas, nada más. Cuando en la tierra hay, ¿cuánto? 10,000 millones de personas y solo 144,000. En Atlanta, donde la mayoría de nosotros vivimos, hay cerca de 6 millones de personas y solo 144,000 van a ser salvos. ¿Ese número es simbólico o es literal? Es literal. Bueno, evaluemos, vamos a hacer un análisis para ver si este número es literal. ¿Está bien? Y vamos a hacer un análisis con la Biblia, con respeto y con altura. Yo les dije a ustedes el lunes pasado que hay unos criterios para establecer si algo en el libro de Apocalipsis es literal o simbólico. Déjame decirte de puro plano, el libro de Apocalipsis es un libro simbólico de punta a punta. Sin embargo, hay cosas que son literales. Recuerda que al final del capítulo 6, en el sexto sello, cuando se habla del oscurecimiento del sol, de la luna que se pone roja, de los terremotos, de las estrellas que caen, yo te dije que una manera para averiguar si eso es simbólico o literal, primero era determinar si hay algún lugar en la Biblia en donde dice que es literal. Curiosamente, esos símbolos que te acabo de dar, Jesús mismo en Mateo 24 habla de ellos. Por lo tanto, tenemos que asumir e interpretar que esos elementos de la caída del sol, perdón, el oscurecimiento del sol, la luna roja, la caída de las estrellas, los terremotos, aunque están mencionados en Apocalipsis dentro de un contexto simbólico, como Jesús los mencionó, están en otro lugar, entonces podemos decir que son literales. La pregunta para los 144,000 es, ¿hay algún lugar en la Biblia en donde indique que ese número es literal? La verdad es que yo no lo he encontrado. No hay otro lugar en donde se mencionan los 144,000 fuera de Apocalipsis. Más adelante en Apocalipsis 14 vuelven a mencionarse, pero fuera de Apocalipsis no se mencionan. Otra pregunta es, ¿los elementos alrededor de este elemento profético son literales? ¿Las cosas que están alrededor son literales? Bueno, si es así, tendríamos que decir que los caballos son literales, tenemos que decir que las almas que están debajo del altar en Apocalipsis capítulo 6 son literales, tenemos que decir que los ángeles son literales, tenemos que decir que los vientos son literales, tenemos que decir que todos los elementos que están alrededor son literales. Y sabemos, naturalmente, que se habla de forma simbólica. Otro punto es, el elemento profético siendo evaluado tiene coherencia literal. Y en este punto yo quiero que hagamos un análisis profundo. Ya dijimos, por ejemplo, ¿hay algún lugar en donde se habla de los 144,000 como literales? No hay otro lugar en la Biblia fuera de Apocalipsis. ¿Los elementos alrededor de este elemento profético son literales? No, los caballos no son literales, que aparecen en Apocalipsis capítulo 6. No son literales. Los sellos no son literales. No hay otro lugar en donde aparece. Ahora bien, los elementos proféticos siendo evaluados tienen coherencia literal. Vamos a evaluar para que entiendas qué es lo que te quiero decir. Bueno, pregunta para ti. Ups, perdón, me fui al final. Disculpen. Ok, le di aquí al final. Disculpen eso. Ok, nota que si tú vas a Apocalipsis capítulo 7, dice que se va a escoger 144,000 y dice que se va a escoger 12,000 de cada tribu de Israel. Así entonces aparece 12,000 de Judá, 12,000 de Rubén, 12,000 de Gad y así sucesivamente, hasta escoger 12,000 de las 12 tribus de Israel. De ahí viene el número 144,000, 12,000 por 12. De cada una de las tribus de Israel se escoge 12,000. Te dije que una manera de determinar si era literal era ver si dentro de su contexto hay cierto grado de lógica y coherencia literal. Ahora bien, cuando examinamos estas 12 tribus, encontramos una serie de cosas, de complicaciones. Número uno, aparece José. José no es una tribu formal dentro del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque José, sus dos hijos son, es como si José fue sacado y se insertaron dos de sus hijos. Dos de sus hijos forman parte de las 12 tribus. Ese es el primer problema. José nunca fue nombrado como una tribu. Tú dices, bueno, pero sus hijos estaban allí. Bueno, lo puedes considerar así. El otro problema es, Leví nunca fue contada como una tribu porque Leví no heredó tierra, sino que se dedicó a trabajar en el santuario. Eran los sacerdotes que trabajaban en el santuario, las personas que hacían trabajo del santuario.
Por lo tanto, en estas descripciones de las 12 tribus tenemos un problema. El primer problema es que aparece José y José no está nombrado como una tribu formal. Y el segundo problema es que aparece Leví y Leví no es una tribu formal. ¿Qué pasó aquí? ¿Será un error que aparece en la Biblia? Yo lo dudo porque Juan era judío y conocía perfectamente las 12 tribus, pero hay más. Hay un pequeño problema con estas 12 tribus. El primer problema adicional o el tercer problema que hay acá es que no está Dan. Dan era una tribu y Dan no está descrito en este grupo. Y hay otro problema. ¿Saben cuál es el otro problema? Que no está Efraín. Noten que tú dices, bueno, pero es que Efraín era hijo de José y ya el nombre de José está allí, por lo tanto no es necesario mencionar Efraín. Sí es cierto que el nombre de José está aquí, pero nota que está el nombre de Manasés y Manasés también era un hijo de José. Por lo tanto, hay un hijo de José, está José y no está el otro hijo, Efraín. Tenemos un lío porque hay gente que no debe estar, hay tribus que no están, no está Efraín, no está Dan, está Manasés, pero no está Efraín, está José, está Leví que no debe estar. Hay un lío completamente en este asunto. ¿Qué está pasando? Bueno, déjame decirte. La razón por la cual yo creo que Dan no está, ahí en el libro de los jueces, capítulo 18, versículo 30 al 31, habla de que Dan y de hecho también Efraín, o sea, 4:17, se envolvieron en idolatría. Por lo tanto, lo que te está diciendo aquí es un mensaje simbólico. Los nombres que aparecen aquí fueron personas que nunca adoraron a otra gente que no sea Dios propiamente. Y ahí viene la parte simbólica interesante de este asunto. Aunque son las 12 tribus, Dios le dijo a Juan, ponme un símbolo para demostrarle que aunque Dan y Efraín son parte de las 12 tribus, no van a formar parte de los 144,000, porque ellos sucumbieron ante la adoración de ídolos. Noten que este asunto te da un mensaje, un metamensaje. Es un mensaje para que tú entiendas que no debes tomar las 12 tribus literales porque tenemos un problema con los números literales, porque los nombres que deben estar no están. Por lo tanto, basado en estas cosas que yo te estoy presentando, basado en el hecho de que no hay otro lugar en donde se hable de los 144,000 de forma literal, basado que dentro del contexto los otros elementos que aparecen son simbólicos, y basado en el hecho que dentro de la coherencia del símbolo propiamente encontramos que hay una serie de metamensajes para que aquel que investigue los encuentre, tenemos necesariamente que concluir, primero, si nosotros dijéramos que es literal, ¿qué hacemos con las tribus que no son tribus? Si decimos que es literal, ¿qué hacemos con las tribus que faltan? Si decimos que es literal, los vientos, los ángeles, los caballos, ¿también son literales? Por lo tanto, mis queridos amigos, yo tengo que decir que los 144,000 que aparecen en el capítulo 7 es un número simbólico que representa un número indeterminado de personas redimidas. El número 144,000 es un número simbólico que representa a aquellos que van a ser sellados justo antes de la venida de Cristo y que habrán de recibir a Jesús vivos en sus pies, que habrán de ver a Jesús con sus ojos. Pueden ser mucho más de 144,000 y yo quisiera que fueran mucho más, pero también pueden ser mucho menos porque el número no representa nada. El número es una descripción que representa la totalidad. El número 12 representa los hijos de Dios. De ahí que vienen las 12 tribus, los 12 apóstoles, con respecto al gobierno de Dios. Y entonces se multiplica el 12 por 12,000 y de ahí aparecen los 144,000. Por ese número 144,000 es un nombre para describir a aquellos que habían de recibir a Cristo estando vivos. Así que yo lo voy a dejar aquí. Vamos entonces a pasar a las preguntas. Voy a detener la grabación y entonces ustedes me dirán si tienen dudas